Bien, saludos. Continuando nuevamente con los antidepresivos, en esta ocasión me voy a permitir hablar precisamente del resto de los grupos. Como ustedes ven en pantalla, se tiene, bueno, una gran oferta de antidepresivos en general de las distintas familias, inclusive bajo el contexto mexicano, ¿no? Que en general no tenemos la oferta, digamos, que tienen algunos países europeos o tal vez Estados Unidos y Japón. Sin embargo, sin lugar a dudas, bueno, es bastante amplio lo que ustedes pueden ofrecer a sus pacientes. En esta ocasión me voy a enfocar precisamente en los antidepresivos duales. Los antidepresivos duales, chicos, son medicamentos relativamente nuevos, salieron a partir de los años 90 y su máximo exponente es, sin lugar a dudas, la venlafaxina. También tenemos a la desvenlafaxina, que es el metabolito activo de la venlafaxina, que realmente surge ante la pérdida de la patente del primero. Por el otro lado, también tenemos a la duloxetina, que es ampliamente usado, sobre todo en medicina psicosomática, en pacientes que tienen de pronto un síndrome doloroso, claramente relacionado a cuestiones eminentemente psiquiátricas. También es muy habitual eh, que se usa en pacientes con trastornos somatomorfos y fibromialgia. Aquellos que vayan o les interese el área de reumatología, bueno, este es uno de los fármacos que van a usar claramente desde la perspectiva psiquiátrica con mucha frecuencia. También tienen al milnacipram, que salió a finales de los 2000, principios de los 10, y claramente para el mercado mexicano. Al principio era una sal que se usaba con regularidad, hoy por hoy ha bajado por mucho su uso, y también se tienen las mismas indicaciones que la duloxetina. Probablemente a algunos de ustedes les haya llamado la atención la presencia de sibutramina, inclusive su presencia en otra tipología. La sibutramina se crea como un inhibidor de la recaptura de noradrenalina y serotonina, que es lo que sucede finalmente con todos los vales. Sin embargo, hasta hace unos años todavía se vendía en el mercado, pero no como antidepresivo, y realmente la psiquiatría nunca lo ha usado como antidepresivo. Pero se los muestro acá porque forma parte de este grupo, pero eh, durante algún tiempo muchos pacientes con trastornos alimentarios llegaron a utilizarlo de forma indiscriminada. Es un termogénico y un anorexigénico. Realmente pues abona mucho a los trastornos alimentarios, particularmente la bulimia no purgativa, y se utiliza sobre todo en los estados de la frontera, porque finalmente en la frontera norte, por supuesto, lo obtienen de Estados Unidos, ¿no? Bien, por otro lado vamos a hablar también de los antidepresivos tricíclicos y finalmente de los misceláneos, que incluyen al bupropión, la mirtazapina, la gomelatina y por supuesto a los IMAOs, que realmente es meramente anecdótico lo que ustedes van a ver en esta clase. Entrando de lleno con los antidepresivos duales, en general se les llama duales o inhibidores de la recaptura de noradrenalina, pero en general se debe a el nombre dual a que existe tanto una dosis serotoninérgica como una dosis noradrenérgica. Cuando se tienen las dosis más pequeñas de los distintos fármacos que ustedes ven en pantalla, hablamos que el paciente está teniendo una dosis serotoninérgica, y en general el antidepresivo dual actúa como un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Ahora, conforme vamos aumentando la dosis, que por ejemplo en el caso de la venlafaxina sea la dosis más cercana a los 375 miligramos, hablamos que estamos frente a una dosis noradrenérgica. Y esto pasa, vuelvo a insistir, para el resto de los antidepresivos duales. Ahora, claramente cuando hablamos de una dosis noradrenérgica y por supuesto su efecto en la recaptura de noradrenalina,
los efectos van a ser múltiples, pero entre los que son más evidentes es el aumento de la energía, el paciente está más activado, hay una disminución de peso previamente con una disminución del apetito. Y dentro de la activación simpática que se da, por supuesto, ante la presencia mayor de noradrenalina, existe un riesgo, sobre todo en las dosis noradrenérgicas, de que haya un aumento de la TA, haciendo que sea riesgoso usar los duales en pacientes hipertensos. Si están controlados, realmente les va bastante bien, inclusive usando dosis noradrenérgicas. Sin embargo, si el paciente o la paciente está en condiciones, digamos, de poco control dentro de la esfera hipertensiva, entonces yo les sugeriría que decidan utilizar algún otro antidepresivo, particularmente un ISRS. Ahora, dentro de las indicaciones más habituales de estos antidepresivos están, por supuesto, la depresión con síntomas motores, con síntomas melancólicos, ¿no? Recuerden, depresiones que no tienen este ímpetu, perdón, no tienen esta energía y por tanto entonces requieren que les demos un apoyo farmacológico con noradrenalina. Para el caso de la fibromialgia y en los trastornos somatomorfos, tiene que ver con que para el caso de la fibromialgia sobre todo, mejora el estado de ánimo y al mejorar el estado de ánimo en estas entidades clínicas, mejoramos la percepción del dolor haciéndolo más tolerable o inclusive en algunos pacientes cede el dolor. Ahora, en general sí tengo que aclarar que digamos el dolor en términos generales es multifactorial y sí tienen que tener a consideración las cuestiones tanto médicas como, por supuesto, psiquiátricas. Y para el caso de estas dos entidades va a ser la duloxetina el que más se llega a utilizar y es el más recomendado por las guías de práctica clínica. También pueden encontrar, y en particular la venlafaxina, usada o recomendada para pacientes con déficit de atención, pero esto como coadyuvante, no como monoterapia. Para eso, y lo vamos a ver en su momento, existe toda una oferta de medicamentos que mejoran la cognición. Sin embargo, hay pacientes que requieren una ayuda extra y en este caso podríamos utilizar la venlafaxina. Bien. En general, de todos los antidepresivos que ustedes han visto en el recuadro anterior, sí tengo que aclarar que son los antidepresivos duales los que más riesgo de síndrome de discontinuación tienen. ¿A qué me refiero con esto? El síndrome de discontinuación se refiere a la presencia de irritabilidad importante, insomnio, apatía en pacientes que suspenden de forma abrupta cualquier antidepresivo, ¿ok? O que el clínico decide quitarle de forma abrupta también el antidepresivo, aunque sí tengo que ser muy honesto, esto último ocurre con poca frecuencia, ¿ok? Ahora, son los duales los más complicados de retirar. De hecho, la titulación a la baja es muchísimo más lenta y aquí se recomienda igual dividir en 25% la dosis que tiene el paciente e irla disminuyendo semanalmente. Eso es lo habitual. Sin embargo, para el caso de los duales, sí me temo que estas reducciones de 25% duran aproximadamente 2 semanas. Y en general puede ser que se extienda un poco más por la baja tolerabilidad que llegan a tener estos pacientes que toman estos fármacos al retiro de los mismos. ¿Ok? Bien. Por el otro lado, también van a tener a su disposición los tricíclicos. Si ustedes revisaran, por ejemplo, el Goodman and Gilman o algún otro tratado o manual de farmacología general, verían que existe un listado muchísimo más amplio de antidepresivos tricíclicos. Sin embargo, los que tenemos disponibles en México solo son dos, la imipramina y la amitriptilina. En general son
inhiben la recaptura de serotonina y son los más potentes que tenemos actualmente. Es decir, sobrepasan la potencia inclusive de los ISRS, pero esta potencia, por supuesto, también conlleva mayores efectos secundarios. Por el otro lado, el perfil bioquímico de los tricíclicos es más amplio que el de los ISRS. También actúan sobre la recaptura de noradrenalina, tienen efectos anticolinérgicos y antihistaminérgicos, haciendo que su radio de presencia de los distintos efectos secundarios sea mucho mayor que el de los ISRS. En el caso de los anticolinérgicos, la sequedad de boca y estreñimiento son relativamente frecuentes. Y para aquellos que les interese las cuestiones de urgencias o las cuestiones de cirugía, la retención urinaria puede llegar a ser frecuente, sobre todo en los pacientes adultos mayores que lleguen a estar tomando estos medicamentos. Para el caso del efecto antihistaminérgico, obviamente la sedación y el aumento de peso son los más importantes. Y respecto al aumento de peso, suele ser en promedio 5 kilogramos lo que llegan a subir. Para el caso de los antidepresivos tricíclicos respecto al resto de los antidepresivos, sí tengo que aclarar que estos sí requieren una prescripción controlada. O sea, por ejemplo, la fluoxetina no. Ustedes podrían ir y comprar de forma libre la fluoxetina, la sertralina, etcétera, pero en el caso de los tricíclicos, esto no es así. Definitivamente van a requerir vuelvo a insistir, una prescripción controlada. Y esto se debe sobre todo a sus efectos cardiotóxicos. En general aumentan el riesgo de muerte súbita, sobre todo mediante la prolongación del QT. ¿Okay? Más allá de que aumenta, por supuesto, el riesgo de caídas ante la sedación y abona de forma extra y de forma importante al síndrome de polifarmacia, ¿no? Ahora, las dos sales que ustedes tienen a su disposición es la imipramina y la amitriptilina, que para el caso de la imipramina suele utilizarse para depresión mayor, para síntomas somáticos de la depresión y el dolor neuropático, como segunda opción. La imipramina se puede utilizar en niños y su principal indicación es en enuresis nocturna, es decir, estos chicos que tienen o se orinan en la cama, ¿no? Durante la noche es la presentación más habitual. Hay otros chicos que alrededor del día, este es muy infrecuente, ¿no? Pero en general el trasfondo de la enuresis nocturna, claramente desde la perspectiva psiquiátrica, es la presencia de una timidez extrema o inclusive un trastorno de ansiedad comórbido. Sin embargo, más allá de la cuestión farmacológica, que vuelvo a insistir, la sal de elección para la enuresis nocturna en la imipramina, sí tengo que aclarar que requieren también de apoyo psicoterapéutico, la familia por un lado, y la otra, terapia cognitivo-conductual para los chicos, en donde se les enseña, por ejemplo, la semaforización, la detección de la orina inminente, es decir, la sensación las tienen que empezar a reconocer los chicos, ¿no? Así como algunas otras medidas como no tomar agua antes de dormir, ¿no? Para el caso de la amitriptilina suele utilizarse para depresión mayor, esta como tercera opción, chicos, y en general esto para todos los antidepresivos tricíclicos y el dolor neuropático. Ahora, hay una presentación de la amitriptilina que se llama Adepsique. El Adepsique tiene una combinación entre amitriptilina, el sulpiride, que es un antipsicótico, y diazepam, haciendo del medicamento un tanto complicado respecto a los efectos secundarios, ¿no? Entonces, es un poco como el barmisil de la psiquiatría, ¿no? Entonces, nada más hay que tener cuidado en la prescripción de ese medicamento. Bien. Por el otro lado tenemos a los misceláneos. Los misceláneos incluyen 3 medicamentos que son la mirtazapina, el bupropión y la gomelatina. En general, sobre todo los dos primeros, son indicados en pacientes que tienen efectos dentro de la esfera de la sexualidad de forma importante.
es decir, la disminución de la libido sobre todo, o aumento de la latencia del orgasmo. En caso de que esta sea muy importante y el paciente no la tolere y no ha logrado terminar el tratamiento, bueno, se pueden utilizar la mirtazapina, vuelvo a insistir, o el bupropión. Ahora, la mirtazapina en general lo pueden usar de múltiples formas. Una de ellas es como inductor del sueño. Suele combinarse con ISRS como citalopram o escitalopram. Y la combinación se hace una. El ISRS se mantiene como la dosis estándar que ustedes ya vieron en la clase anterior y se acompaña de mirtazapina a la menor dosis, que en este caso es de 7.5. La mirtazapina suele venir en tabletas de 30 miligramos y por tanto entonces se le daría un cuarto de tableta. Es decir, la mirtazapina a dosis pequeñas funciona como inductor del sueño, a dosis altas funciona como un inhibidor de recaptura de la serotonina. Ok, entonces esto para que ustedes lo tengan a consideración. Es decir, las dosis pequeñas tienen el efecto sobre todo dirigido hacia histamina, haciendo que la sedación sea uno de los principales efectos. A diferencia de las dosis altas, que aquí en vez de ser un inhibidor o un inductor del sueño, la mirtazapina se convierte en un activador, es decir, si tienen dosis pequeñas, se manda en la noche, por supuesto, pero si ustedes deciden dar dosis altas, la mirtazapina ya se convierte en un antidepresivo hecho y derecho y ustedes tendrían que mandarlo en dosis diurna, ¿ok? Esta combinación entre citalopram o escitalopram con mirtazapina es muy socorrida, sobre todo en los pacientes adultos mayores que tienen dificultades para el sueño. Ahora, el bupropión es eminentemente activador y sobre todo va a tener algo que se llama bloqueo de recaptura triple, es decir, va a actuar sobre dopamina, sobre noradrenalina y sobre serotonina. Y se va a indicar sobre todo en depresiones que tienen una anedonia importante. Recuerden que el trasfondo neurobiológico de la anedonia tiene que ver con una disfunción dopaminérgica, por eso el bupropión nos ayuda mucho para depresiones motoras y o melancólicas, y una de sus indicaciones primordiales es para la dependencia de nicotina. De hecho, se prefiere mandar en primera instancia el bupropión y después, en caso de que no funcione, se combina con tratamientos sustitutivos de nicotina, por supuesto como parches o chicles. Uno de los nombres con los cuales ustedes pueden encontrar también al bupropión es anfebutamona y la marca es Wellbutrin. Ahora, la gomelatina, que es otro de los que ustedes tienen en pantalla, es un fármaco relativamente nuevo que es un agonista sobre los receptores de melatonina 1 y 2, es decir, tiene un efecto sobre el sueño y esa es su principal indicación, es decir, depresiones en las cuales el paciente, su principal queja es el sueño. Ahora, en general la gomelatina no se prescribe de forma, mucho más robusta por el riesgo de hepatotoxicidad, por lo cual se les sugiere que ustedes manden un perfil hepático antes del inicio de la gomelatina y durante el inicio de la agomelatina. ¿Ok? Ahora, en general, jóvenes, todos los antidepresivos en el contexto de la depresión mayor se tiene que utilizar el primer ensayo durante un año. Es decir, ustedes no pueden dar la prescripción menos de ese tiempo. ¿Ok? Entonces, ya cuando ustedes cumplieron el año, pueden plantearse, por supuesto, si el paciente está libre de síntomas, hay una remisión de ellos, se pueden plantear el retiro paulatino del antidepresivo. ¿Ok? Recuerden que siempre tienen que acompañar este tratamiento con psicoterapia, tienen que mandar a los pacientes, ¿no? En general, la más recomendada es la terapia cognitivo-conductual, sobre todo si es el primer episodio depresivo. Sin embargo, si hay comorbilidades, sobre todo con trastornos de personalidad, sí van a requerir otros abordajes de mayor tiempo, ¿ok? Porque finalmente la depresión
es una de las tantas expresiones que acompañan a los trastornos de personalidad, sobre todo el trastorno límite. ¿Ok? Ahora, para el caso de la distimia, igual, durante un año se puede extender un poco más y también se tiene que acompañar de psicoterapia, aunque en distimias que no son tan pesadas, es decir, no son de mayor gravedad y la disfunción no es tan importante, podrían ustedes indicar únicamente la psicoterapia. ¿Ok? Ahora, para el caso del disfórico premenstrual, recuerden que se manda, o la sal indicada es la fluoxetina y se manda previo a 7 días antes de la menstruación, ¿no? Esto durante un año igual, ¿sale? Si de pronto ustedes tienen pacientes que son irregulares, por supuesto entonces vamos a tener que mandar de forma, digamos, eh, de todo el tiempo la fluoxetina como si claramente esto en el disfórico premenstrual, pero como si se tratase de una depresión mayor. ¿Ok? Esto porque no podemos nosotros, por supuesto, controlar el ciclo, a menos que se trate la causa de la irregularidad, entonces ustedes ya podrían modificar, por supuesto, la fluoxetina en función de esta regulación. ¿Ok? Bien, para terminar, chicos, les hablo muy brevemente de los IMAOs. Los IMAOs realmente es meramente anecdótico. Lo que ustedes tienen que saber es a qué me refiero con esto. Solo hay un IMAO disponible en el mercado, que es la moclobenida, y es un inhibidor reversible de la MAO-A. Probablemente ustedes recuerdan de sus cursos de farmacología que tenemos inhibidores de la MAO-A y de la MAO-B. Los de la MAO-B suelen utilizarse ampliamente en neurología, pero para el caso de psiquiatría usamos los IMAO-A y en general únicamente se prescriben a pacientes que ya llevan tiempo tomándolos, ¿no? Y que estas prescripciones requieren de muchísima seguridad, es un medicamento controlado y requieren ciertas restricciones dietéticas. Ok, entonces acá sí es un medicamento que solo el especialista en psiquiatría puede prescribir. Sin embargo, ustedes tienen que conocer porque si el paciente toma algún medicamento que tiene alto contenido de tiramina, puede haber una reacción muy desafortunada, haciendo que sus pacientes caigan en terapia intensiva. Por eso ustedes tienen que conocerlo. Pero vuelvo a insistir, la moclobemida es muy, muy complicado que inclusive ustedes la vean prescrita en algún paciente. Bien, eso sería todo por los antidepresivos, esperando que esto haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima clase.